Buen día a todos. A nombre de Rackspace Technology Latam, les damos la más cordial bienvenida a nuestra última sesión de Coffee Talks. El día de hoy abordaremos el tema de Reimagina una nube privada y hablaremos del panorama, las capacidades y todo el potencial que nos puede brindar la nube privada. Contamos con la presencia de Oscar Brito, Senior Solutions Engineer, José Escudero, Client Executive, ambos de Rackspace Technology, quienes tendrán una interesante conversación y nos tendrán como invitados. Prepárense con una buena taza de café, ya que será una charla de mucho valor. Les recordamos que podrán enviar sus preguntas durante la sesión para poder interactuar al final con nuestros expertos. Gracias, Oscar y José, por estar aquí. Les paso los micrófonos y sean todos bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Coffee Talk de Rackspace. Nuevamente bienvenidos, gracias por participar. Es un gusto saludarlos y ver que nos acompañan. Junto con Oscar vamos a desarrollar varios temas relacionados a la nube privada, obviamente todos los retos que nos enfrentamos y nos gustaría empezar con un tema muy particular que impulsa la nube privada. Y ahorita le cedo la palabra a Oscar también para que nos pueda comentar un poquito desde su perspectiva eh, qué impulsa la nube privada. Yo creo que, y tomando acá la palabra Oscar, la nube privada viene de muchos requerimientos que tenemos. Algunas veces tenemos nuestro data center lleno y necesitamos extender las capacidades del mismo. Otras veces necesitamos servicios que se administren por cuenta de un proveedor y la nube privada puede ser una muy buena solución o incluso por requerimientos muy particulares de cada uno de los gobiernos en los países que residimos. Y eso nos lleva a modelos donde la nube privada es el mejor escenario posible, nos facilita los procesos y nos genera pues más tranquilidad. No sé, Oscar, tú cómo veas el tema de nube privada, ¿qué opinas? Pues yo, o lo que comentaría al respecto es que lo veamos como un todo, es decir, como un concepto. Eh, Muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de platicar con otros colegas de la industria, la primero que se piensa cuando hablamos de nube es un lugar, un espacio físico. Pero realmente creo que lo que debemos hacer es pensar que nube es un modelo o una forma que hoy tenemos para hacer TI. Si bien en el pasado trabajamos de alguna manera, ¿no? A lo mejor por silos, en donde cada aplicación, cada departamento tenía su infraestructura, sus recursos, etcétera. Ahora, como bien comentas, la nube lo que nos permite es trabajar de una forma diferente, tener todos esos recursos a disposición, bajo demanda, eh, incluso poder tarificarlos, cuantificarlos, hacer cobros departamentales. Antes pues era una bolsa completa y no sabías cómo cobrar y por eso existían los silos para poder tarificar a cada área, departamento o aplicación. Hoy esto se puede automatizar a través de la nube y entonces, insisto, yo creo que deberíamos de pensar la nube como una forma de hacer TI más que como un espacio físico o un lugar y tomar pues estas ventajas que yo empezaba a mencionar al respecto. Oscar, y yo creo que tú mencionaste algo que es supremamente importante y es de que antes trabajábamos como silos y el tema presupuestal muchas veces se volvía muy complejo. Y yo creo que el modelo de nube privada, bajo el modelo de OPEX que nos presenta, puede generarnos y ayudarnos en muchos factores diferentes dentro de la organización, no solo a nivel técnico, sino también a nivel financiero. Y eso nos lleva a una conversación diferente con las líneas de negocio, pensando en que somos TI, o incluso con los niveles más altos de cada organización. Entonces, estoy de acuerdo contigo y creo que sobre eso podemos generar mejoras muy importantes para la organización, no solo a nivel tecnológico, sino también financiero, ¿no? Que eso también se vuelve un factor importante. Correcto. Fíjate que he notado, he percibido a lo largo de mi carrera que el área de TI es siempre mal vista, eh, pues como un área que genera un gasto. Y creo que tenemos que cambiar esa percepción y tenemos la oportunidad de hacerlo y convertirnos en un área de servicio.
donde el negocio realmente nos encuentre valor y vea cómo le aportamos justamente para el negocio. Muchas veces yo sentí que nos veían como un mal necesario de, bueno, está este departamento, están estas personas, pues porque hemos digitalizado un proceso, pero pues, realmente no sentían que se les agregaba valor. Ahora creo que tenemos esa oportunidad y me parece que debemos aprovecharla. De acuerdo, Oscar. De acuerdo. Y mira, hablando un poquito de esa oportunidad y pensando en que la nube privada nos da opciones para tener mejor disponibilidad y entregar mejores servicios a nuestros clientes internos y externos, hay un tema muy particular que también me gustaría desarrollar contigo y es con respecto al tema de manejo de licenciamiento de aplicaciones o de base de datos. Yo creo que todos los que estamos en tecnología todos los días lidiamos mucho con el tema de cómo licencio. Oye, yo ya tengo un modelo de licenciamiento con X o Y proveedor y necesito aprovecharlo. Todavía me falta un tiempo. ¿Cómo lo uso? Y aquí, Oscar, tú que estás más en la parte técnica, sí me gustaría que me ayudaras a desarrollar un poquito esta idea o este punto en donde pues nos encontramos ciertas necesidades de nuestros clientes y donde definitivamente creo que necesitamos guiar un poquito también en ese proceso, ¿no? Sí, José, tienes mucha razón. El tema de licenciamiento, como todos sabemos, es súper interesante. Ya hasta calor me dio. Dame la oportunidad de... Sí, no, se necesita. Mira, hay varios modelos de licenciamiento. Lo que nos ha permitido la nube y los proveedores de software licenciado es que podamos sacar provecho del concepto que dicen trae tu propia licencia. De tal suerte que si tú ya has adquirido un set de licenciamiento y como bien dices, todavía me queda tiempo de uso, tú lo puedas reubicar hacia un ambiente de nube y lo puedas seguir aprovechando. De hecho, esa es la idea, aprovechar los recursos. O sea, la idea no es tirar lo que tengo y empezar de cero, sino realmente aprovechar los recursos. Y de ahí, bueno, surgen otros modelos de despliegue de la nube, ¿no? Ahorita estamos hablando específicamente del tema de nube privada, pero esto que te acabo de mencionar, en donde a lo mejor voy a aprovechar recursos de varios lados, me permiten explorar otros modelos de despliegue de la nube. Pero básicamente el mensaje sería, si tú cuentas con un licenciamiento que todavía está vigente, lo puedes reutilizar y lo puedes aprovechar justamente en la nube para sacar ventaja justamente pues, de esa inversión que sabemos de repente es muy alta, ¿no? Oye, Oscar, y aquí platicando un poquito y siguiéndote el punto, ¿tú ves que en el mercado se sigue utilizando un modelo tradicional de licenciamiento y en donde Mm. las personas dicen, bueno, firmo contratos de largo plazo y, y me amarro a eso y sobre eso genero mis servicios? Y estoy hablando de temas finalmente comerciales, como Ujú. por ejemplo, no sé, una base de datos SQL o una base de datos Oracle, que son pues las que más nos encontramos en el mercado. Pero mi pregunta es, ¿has visto una tendencia hacia que los clientes ya lo empiecen a ver más como un modelo de plataforma como servicio en donde también el proveedor de nube privada entregue ese modelo de licenciamiento? VMware, por ejemplo, Oscar, que muchas veces lo vemos y decimos, bueno, ¿y dónde virtualizo? No sé tú cómo veas esa tendencia. Yo he visto que han movido mucho hacia, oye, entrégame todo el servicio administrado, incluyendo el tema del licenciamiento comercial. Pero no sé tú también, Oscar, cómo lo veas y cuál es tu perspectiva al respecto. Sí, José, bien lo dices. Definitivamente hay modelos ahora de nube que no solamente estamos hablando de la infraestructura, lo que conocemos como infraestructura como un servicio, sino incluso del licenciamiento, que es justamente uno de los elementos que tú mencionabas de la plataforma como un servicio, en donde ya el licenciamiento y otros elementos no los consumes en una tarifa, digamos, finita o tal cual definida o cerrada, sino incluso en un modelo que llamamos genéricamente de suscripción. De tal suerte que no te amarro y te digo, bueno, pues me tienes que comprar la licencia por un año, por 2 años, por 3 años, por 5 años. No, o sea, utilízala el tiempo que realmente la requieras
saca el provecho y después, si ya no la necesitas, pues no la utilices. Y eso es pues, bastante eficiente en términos financieros, como bien comentas. E insisto, eso nos permite presentarnos ante la organización como un área de servicio. Entonces, te estoy dando un servicio, estamos pagando de un lado por ese servicio, pero al mismo tiempo estamos sacando un beneficio y no tenemos ahí, digamos, ocioso toda una inversión que, insisto, en temas de licenciamiento, pues no es menor. Sí, definitivamente, y se vuelve un reto después utilizar un montón de licenciamiento que a veces de pronto no utilizábamos, ¿no? O que no necesitábamos, perdón, yo creo que esa es la palabra, necesitábamos. Y ahí es donde la conversación se pone bastante ruda porque hay que empezar a dar justificaciones. Y creo Correcto. que la nube privada lo hace muy bien en ese sentido, ¿no? Y nos ayuda a quitarnos una carga operacional bastante importante de encima. Sí, acá es importante mencionar que el modelo, digamos, de negocio asociado a la nube privada es lo que te permite hacer eso, porque hay unos modelos de negocio asociados a la nube privada que no te lo permiten, que aún digamos, te limitan porque te demandan que tú hagas la inversión completa en infraestructura, en licenciamiento, en personal para tener tu propia nube privada. Pero hay modelos de negocio como los que ya hemos platicado en otras ocasiones en Rackspace y que después podríamos platicar con mucho gusto, en donde, bueno, se vuelve asequible tener una nube privada porque tú no tienes que hacer la inversión upfront, ¿no? Desde el inicio, Ujú. sino vas consumiendo el servicio y lo vas, digamos, pagando conforme se va utilizando, pero no te descapitalizas y puedes acceder justamente a ese modelo de nube privada que tú necesitas, ¿no? Entendido, Oscar. Oye, muchas gracias. Es una muy buena visión del tema del licenciamiento que creo que a todos nos atañe y a todos a veces nos preocupa también, ¿no? Entonces, ese es un muy buen punto. Oye, Oscar, y yo últimamente he estado oyendo mucho el tema de automatización Ujú. y muchas veces los clientes voltean a mirar y dicen, ok, está bien la nube privada, pero ¿hasta qué nivel yo puedo automatizar mis procesos con una nube privada? Y no sé, Oscar, yo muchas veces pues les comento que podemos automatizar un DRP en caso de alguna falla. Podemos automatizar algunas alertas de uso de la misma nube privada, de comportamiento. Em, ¿Tú cómo ves el tema de automatización? Ya pensando un poquito más en el tema también técnico, ¿no? No sé si nos puedas comentar algo al respecto. Sí, José. No, bien lo dices, hay muchos factores, elementos, componentes que se pueden automatizar y creo que va más en función de la necesidad que yo tenga, ¿no? Es decir, Ok. una de las ventajas que yo podría observar en nube privada es que se vuelve más como un traje a la medida, en donde podemos ir pues, justamente desarrollando esos modelos de automatización que tú requieras. Entonces, se vuelve igual como el concepto bajo demanda, ¿no? Oye, ¿qué necesitas automatizar? Pues trabajemos sobre ese modelo de automatización, sobre el proceso que tú estás interesado. Entonces, sí he notado que de repente se tiene el concepto o la idea de que en nube privada no se puede automatizar y no es correcto. En realidad, todos los modelos de despliegue de nube que entendemos o que conocemos comparten muchas características y la automatización, por supuesto, que es una característica que todos los modelos de despliegue de nube comparten y que se pueden hacer realidad. Excelente, excelente. ¿Y sabes algo, Oscar? Yo creo que es el tipo de conversaciones que son interesantes de tener. La nube es para todo, pero no para todos. Y eso aplica tanto para nube privada como para nube pública. Y yo creo que parte de las preocupaciones está relacionada al tema de automatización, pero hay otro tema que también creo que está muy en boga hoy en día y es el tema de conectividad en la nube privada y cómo esa conectividad afecta el rendimiento de mis servicios y mis aplicaciones. O si ustedes quieren verlo solo como aplicaciones, ¿no? Y muchas veces vemos que no hay una solución en el mercado que te permita tener un acercamiento agnóstico. Yo me encontré otras soluciones, como es el caso de Rackspace, que de pronto más adelante en una conversación en corto lo podemos platicar, en donde podemos incluso llegar a conectar diferentes nubes públicas con una nube privada.
y creo que hay formas de resolverlo a bajos costos, pero hay que tener mucho cuidado en el tema de conectividad. Em, ¿Cuál es tu perspectiva también con respecto al tema de conectividad y cómo podemos ayudar a que los ambientes sean mucho más robustos y flexibles sin necesidad de hacer inversiones millonarias en desplegar canales dedicados y que obviamente nos van a implicar un trabajo muy importante, no solo por parte de tecnología, sino de toda la organización en general? Sí, José, no, lo dices bien y definitivamente es un tema que hay que cuidar. Eh, eh, Puede estar todo muy operativo, todo corriendo al 100% en la nube, pero si no tenemos una conexión fiable, pues no podemos sacar provecho de esos servicios, ¿no? Entonces, realmente se vuelve como un aparador la nube porque las cosas están ahí, pero no las puedo tocar, no las puedo utilizar, no puedo sacar ventaja de ellas. Entonces, sí es un tema muy, muy importante a considerar y como bien comentas, incluso pues nosotros en Rackspace hemos pensado y trabajado mucho al respecto, contamos con elementos, componentes, soluciones que nos permiten precisamente interconectarnos y no solamente entre nube privada, sino que ya empezamos a tocar otros temas, sino también en el tema de nube híbrida e interconectarnos, como bien lo dices, con otras nubes, incluso de nubes públicas, ¿no? Entonces, sí es un tema que se debe considerar, se debe tratar, pero creo que la buena noticia es que ya hemos trabajado alrededor de y ya contamos con elementos que nos permiten atender también esta necesidad. Excelente. Y Oscar, te vas a tomar un poquito de café porque voy a hacer un comentario entonces adelante, pero es que te he puesto a hablar mucho. Em, ¿Sabes algo que yo me he encontrado como preocupación muchas veces y es, oye, a mí me cuesta un montón de dinero descargar información y cuando tengo altos flujos de información en la nube, pues me cuesta mucho dinero. Y una de las soluciones que yo me he encontrado es un modelo de nube privada. Nos reduce radicalmente el tema de fallos y adicional a eso, también nos ayuda a disminuir costos. Y digamos que yo veo que la nube privada en ese sentido, bajo un modelo diferente, nos permite ser mucho más flexibles, sobre todo en temas de data y aplicaciones, en donde requerimos mucha fiabilidad. Y solo por dar un ejemplo, Rackspace ofrece 100% de disponibilidad en la conectividad hacia los data centers y eso difícilmente lo encontramos en otro tipo de o modelo de nube. Entonces, yo creo que el tema de fallos y de costos se vuelve como un tema que está muy unido, pero no sé, Oscar, ¿tú qué opinas al respecto? Es más una sensación de lo que me han comentado algunos clientes y de lo que creo que hemos visto en el mercado, y en donde hay una necesidad latente para manejar el tema de fallos, pero también controlando el gasto. Y no sé, Oscar, tú también cómo lo veas. Sí, José. No, bien lo dices. Mira, cuando de reducir el riesgo se trata, pues necesariamente hay que hacer inversiones, ¿no? Y eso pues es innegable. Sin embargo, y bien lo mencionabas, depende mucho del modelo, ¿no? Entonces, de repente podemos adoptar modelos económicos o modelos comerciales que nos permitan acceder también a controles compensatorios que nos eviten los riesgos en fallos en la nube privada. Y no solamente en la nube privada, ¿no? En general en la nube, en el concepto de nube. Entonces, pues, en Rackspace, insisto, hemos trabajado mucho también para tener opciones, elementos que nos ayuden, pues primero que nada, a lo mejor de primera instancia, pues, a tener un almacén de datos. Pues ya lo tengo, es de buen rendimiento y a un costo, digamos, justo. Pero después, ¿cómo saco, no, beneficio de esos datos? Y no solamente me estoy refiriendo al tema de cómo saco beneficio en términos de cómo los utilizo, sino incluso de repente si tenemos clientes que nos dicen, oye, ¿cómo accedo y descargo a lo mejor esos datos, ¿no? ¿Qué pasa con los costos? Que también es un tema pues interesante, pero además también después cómo distribuyo esos datos. Entonces también hemos podido conseguir realizar algunos modelos, insisto, no solamente operativos, sino de negocio, que nos permitan
resguardar nuestra información, utilizarla, pero también de alguna manera moverla, ¿no? Ya hablaremos en alguna otra conversación posterior, pero incluso cuando la quiero mover, por ejemplo, entre nubes, ¿no? Y a veces digo mover, ¿no? A lo mejor realmente no estoy moviendo el dato, sino lo que hago con el dato. Entonces, ahí Ujú. definitivamente mi recomendación es busquemos un modelo, dependiendo el caso de uso, dependiendo la necesidad, que nos permita no solamente evitar los riesgos, sino también manejar los costos. Ok, entendido. ¿Y sabes algo, Oscar? Muchas de las preguntas que yo me encuentro es con respecto a los controles. O sea, tengo ese modelo de despliegue súper robusto en la nube privada, pero luego me dicen, bueno, ¿y qué controles se presentan a nivel general en una arquitectura de nube privada? Y los controles pueden ir por parte de seguridad, pueden ir por parte del equipo de comunicaciones, puede venir por el tema de negocio, puede venir por el gobierno. Em, y eso obviamente pues genera un montón de inquietudes y de pronto sí es importante mencionar los controles que tú te has encontrado y cómo esos controles afectan mi proyecto y entregar los servicios que estoy esperando. Sí, no, bueno, lo dices atinadamente. Los controles no necesariamente son nada más de lo que el área de TI considera que se debe controlar, sino depende del negocio. Y bien lo dices, incluso a veces hasta de gobierno, ¿no? Cuando de controles o cumplimientos regulatorios se trata. Eh, Afortunadamente tenemos, digamos, la ventaja o el beneficio en Rackspace, por mencionar solo algunos, clientes del sector financiero, ¿no? Y entonces, bueno, tú sabes que se tienen que cumplir algunos regulaciones, una de las más mencionadas es PCI, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es, te decía, es platicar cuál es la necesidad, dónde está orientado tu negocio y con base en eso trabajar en desarrollar y cumplir precisamente esos controles que se están solicitando. Sin embargo, de base, lo que te diría, y tú ya lo mencionabas, pues lo que hacemos es, digamos, la eficiencia, es decir, oye, tengo una infraestructura y esta infraestructura debe ser resiliente, ¿no? Debe tener la capacidad, debe tener una alta disponibilidad, debe tener la capacidad de crecer, debe tener la capacidad de que la conectividad no se interrumpa, ¿no? Y entonces después, bueno, ya lo voy a exponer, ¿qué pasa con la seguridad? Ah, bueno, pues debo tener la capacidad de sí ofrecer mis servicios al exterior, pero de una forma segura. También tener controles compensatorios para no verme comprometido. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, pues después el tema de los controles regulatorios que pues a lo mejor algún gobierno o algún modelo de negocio, como te decía, el financiero, me demandan que yo deba tener. Bueno, también los abordamos. Pero siempre estamos enfocados a un tema de costo y de eficiencia. Porque sí, sería muy fácil, digamos, blindar, ¿no? Como un auto. Ah, pues pon el blindaje más caro, más costoso, seguramente sí es el más seguro, pero a lo mejor el auto ni siquiera arranca, ¿no? Porque es tan pesado que pues, ya no, ya no me permite avanzar. Y luego pues es muy costoso y se convierte en lo que llamamos un elefante blanco, ¿no? Porque está ahí, Ujú. pero pues no le saco provecho. Entonces la idea es ser coste eficientes, sí encontrar ese modelo que nos permita seguir operando, pero que también nos permita estar, digamos, preparados en caso de cualquier tipo de eventualidad. Y esto pues lo hacemos, te digo, desde el inicio, pero lo vamos puliendo según se vaya requiriendo y de acuerdo a las necesidades de cada negocio. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Creo que es una muy buena visión con respecto a los controles de seguridad y pensando un poquito en lo que mencionabas de necesidades. ¿Cómo decido a qué modelo de servicio de nube Mm, irme? Y yo creo que empezamos esta conversación justo con ese punto, ¿no? sí, Em, ¿Cómo lo decido? Yo creo que, y aquí a ver tu opinión, Oscar, también, pues aprovechando que estamos platicando. em, yo lo veo como ser realistas bajo un ambiente muy retador. ¿Y a qué me refiero con eso? Simplemente tenemos muchos sueños, pero también tenemos muchas necesidades. Y como bien mencionábamos hace un momento, la nube es para todo, pero no para todos.
Y si yo tengo eh, necesidades muy específicas, no sé, por ejemplo, contenedores administrados, pues de pronto un modelo de nube privada me hace sentido. O si de pronto necesito un modelo gestionado de virtualización, también la nube privada puede ser una muy buena opción en pro de hacer un salto hacia un modelo de nube pública o igual un modelo híbrido en donde tengo en un lado en nube pública ciertos componentes y en los otros en la nube privada. Y se da mucho, por ejemplo, con el tema de datos personales. Los tengo en el país de residencia de los datos, los proceso en la nube pública y vuelvo y los bajo. Entonces, digamos que desde ahí yo lo veo como es una decisión que tiene que ser consensuada entre toda la organización, que siga todos los lineamientos que hay por parte del gobierno de cada país y adicional a eso por el gobierno propio de mi servicio de tecnología y mis servicios, sea cual sea mi servicio que entrego hacia el cliente. Pero también quiero oír un poquito, Oscar, ¿tú cómo lo ves? Sí, ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es de el acuerdo. modelo que debo definir? ¿Y cómo irme hacia allá? Correcto, correcto. Sí, gracias por la pregunta, José. Es bien interesante y es algo que platico frecuentemente con los colegas de la industria. Eh, Se piensa que de repente se llega a pensar que un modelo de servicio es mejor que otro, ¿no? Y estoy hablando de los modelos, digamos, de los tres principales que están en la mesa frecuentemente, ¿no? La nube, el modelo de servicio de nube privada, nube pública y nube híbrida, ¿no? Eh, entonces, de repente hay, pues creo que como unos debates que desde mi punto de vista pues son infértiles porque no es que uno sea mejor que el otro, sino va a depender de tú qué estás buscando, tú qué necesitas, qué tienes que cumplir, que tú ya lo mencionabas, ¿no? Y entonces, con base en esos elementos, tú decides cuál es el modelo que más te acomoda, pero no necesariamente te tienes que quedar ahí, solo ahí, sino lo puedes, como bien dijiste, lo puedes combinar. Entonces, creo que va a depender mucho de las necesidades que tú tengas. Solo por dar un ejemplo, decías, modelo de nube gestionado. Ah, perfecto. Oye, yo sí quiero sacar, Oscar, ventaja del modelo de nube privada, pero ¿sabes qué? Ya no me quiero encargar de administrarlo, ya no me quiero encargar de hacer los respaldos, ya no me quiero encargar de monitorearlo. Solamente quiero sacar ventaja. Es decir, quiero tener una infraestructura que sea dedicada para mí, solo para mí, saber de cuánto poder de cómputo dispongo, etcétera, etcétera, pero yo no me quiero encargar de administrarlo. O sea, solamente lo quiero consumir. Ah, perfecto. Pues entonces hay forma en que, en ese sentido, eh, tal cual como Rackspace, podemos ayudarte y entonces tú puedes tomar ventaja de ese modelo sin la necesidad de tú hacerte responsable del mismo, ¿no? O sea, solamente aprovechar esas ventajas que mencionamos, ¿no? El pago por Ujú. uso, el pago por servicio, la elasticidad, etcétera, etcétera, que acá hemos mencionado, pero regresándome a la pregunta original es, ¿cómo decido a qué modelo de nube irme? No, no hay como una receta como tal, sino va a depender de la necesidad que tú tengas y de qué tanto quieras tú, como a lo mejor, insisto, yo tomo el control, medio tomo el control, dejo que alguien me ayude y solamente saco ventaja. Y todos esos modelos, afortunadamente, pues ya existen, ¿no? O sea, es decir, podemos posteriormente ya más en corto platicar, decir, estas son mis necesidades, yo incluso hacia dónde voy, ¿no? Cuáles son las tendencias, y con base en eso decir, ah, este es el modelo que mejor me acomoda. Ujú. Obviamente entendiendo que en cualquiera de los modelos que acabo de mencionar, tú tienes esos beneficios. No pierdes ninguno de estos beneficios. Puedes a lo mejor obtenerlos de forma diferente, que yo creo que eso es lo que hay que tener en mente, pero los beneficios ahí están, ¿no? Agilidad, elasticidad, resiliencia, pago por uso, etcétera, 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 se conservan en todos los modelos. Interesante, interesante. Y sabes algo, Oscar, muchas veces ahorita que estabas hablando de, en mi opinión, uno de los mejores beneficios de la nube privada es el tema de administración. Y muchas veces las conversaciones con los CIOs, los CFOs, bueno, sobre todo los CIOs y los CTOs es, oye, me gasto el 80% de mi tiempo operando y el 20% de mi tiempo estableciendo estrategia.
Y yo creo que este modelo de servicio de nube privada, y lo he comprobado, reduce entre un 30 y un 40% la carga operativa, por lo menos para tener un balance 50-50 entre operación y estrategia. Y yo creo que eso ayuda mucho desde la perspectiva de la organización a gestionar mejor el riesgo y pensar más estratégicamente que operativamente, ¿no? Em, este modelo de nube privada a mí me parece y en mi opinión es muy acertado en ese sentido, nos da un nivel de control también muy importante y de flexibilidad y donde pues vamos a ver beneficios tangibles tanto en nuestro día a día como a futuro, ¿no? Sí, correcto. Es bien interesante lo que acabas de mencionar. Aquí se complementan dos cosas. Los modelos de servicio y los modelos de despliegue. Aquí hemos hablado más que nada de modelos de despliegue. Nube Ujú, privada, nube ujú, pública, nube híbrida, pero también están los modelos de servicio que ya platicamos casi al inicio de nuestra conversación, que es la infraestructura como un servicio, la plataforma como un servicio o el software como un servicio. Y eso tiene que ver mucho, principalmente, considero yo, del nivel de madurez de la organización, del nivel de madurez de los servicios. A lo mejor mis servicios ya son unos servicios que fueron construidos hace mucho tiempo porque el negocio los requería y han evolucionado de forma, digamos, no tan acelerada. Y entonces yo necesito, pues a lo mejor un modelo de servicio donde eh, alguien como Rackspace me ayude con la parte de la infraestructura. Pero después ya voy evolucionando y digo, no, ya puedo irme a un tema de plataforma, ¿no? Ok. Y también quiero que alguien me ayude. Bueno, también Rackspace en ese sentido me puede ayudar con el tema de plataforma y dedicarse a administrarlo. Y yo, como usuario, bien lo decías tú, que estoy más cerca del área de negocio, de mi organización, dedicarme a la innovación, no a la operación, sino a la innovación. Y creo que es ahí donde empezamos a mostrar valor dentro de nuestra organización, donde el área de TI puede estar más cerca y más pendiente del negocio y no estarse dedicando a la infraestructura, que no es cosa menor, o sea, no la voy a desdeñar, pero que a lo mejor puedo conceder que alguien más me ayude, que alguien más me apoye y que alguien más se encargue y se ocupe y además, digamos, siga evolucionando y me ayude a evolucionar en esa parte y yo ayudo al negocio, ¿no? Ayudo a captar sus requerimientos, ayudo a captar sus necesidades, les dedico tiempo y después, pues, con un aliado como pudiera ser Rackspace Technology, puedo decir, oye, tengo este requerimiento, tengo esta necesidad o incluso solamente tengo una idea pero no sé cómo transformarla, ¿no? tal Entonces, cual. conversemos al respecto. Quizá no es tan trivial, tenemos que hacer una conversación interesante, pero conversemos y entonces podamos aterrizar precisamente ya en un requerimiento específico. Y yo creo que eso, Oscar, finalmente nos lleva a reimaginar la nube privada y cómo la nube privada puede cambiar nuestras vidas, cómo la puede facilitar, pero cómo también puede ser un escalón en nuestra carrera corporativa o en mi propia organización como dueño. Entonces, la nube privada es ese escaloncito que me puede ayudar para evolucionar hacia un modelo PaaS de despliegue, como comentabas hace un momento, o incluso un modelo SaaS, pero donde vaya poco a poco con un modelo que definitivamente genera valor, genera confianza y nos entrega los resultados que necesitamos para avanzar en ese modelo de innovación que mencionas. Sí, sí, José. Muchas veces que, insisto, he tenido la oportunidad de que colaborar con diferentes colegas, eh, ya hace varios años, pues existía el debate, ¿no? Oye, sí le debo dar el sí o no a la nube, ¿no? Mm. Sí, creo que hoy la conversación no es si le debo dar el sí o no, sino la conversación es cuándo, porque es Ujú. una realidad, está ahí y creo que lejos de resistirnos, debemos de tomar ese beneficio, ¿no? Debemos de tomar esa oportunidad, porque ya está ahí, ya tiene un nivel de madurez muy importante, muy interesante y entonces, insisto, quizá todavía tener esa conversación desde mi punto de vista que no nos deja un beneficio de sí o no a la nube, es más bien
cómo me subo a la nube, ¿no? Y pues eso es lo que nos dedicamos acá en Rackspace Technology, ¿no? A apoyar a nuestros diferentes asociados, colegas, clientes, en ese camino hacia la nube. Y puedes pasar, ya lo hemos platicado, por diferentes modelos de despliegue o por diferentes modelos de servicio, de tal suerte que te ajusten, te sientas tú más cómodo, te empieces a involucrar en ese sentido y no sientas como muy disruptivo ese posible cambio que se viene en la forma de operar. Voy a insistir mucho en eso. La nube no se trata de me Ujú. muevo hacia un lugar, sino es me muevo a una forma diferente de operar. Creo que De eso es acuerdo. lo que yo te diría. Muy bien, muy bien. Y pues, Oscar, realmente yo creo que ya con este último punto de reimaginar la nube privada, em, pues nuestra intervención va llegando a su fin. Ah, Em, Ha sido una conversación muy interesante, Oscar. Te agradezco mucho por acompañarme. Gracias por el café. Y hablando de café, a propósito, más adelante vamos a poner un QR para que puedan escanear y van a recibir a cambio una tarjeta de regalo de Starbucks para que puedan disfrutar de ah, un buen café. excelente. Entonces, pues bueno, creo, Oscar, que aquí ya deberíamos pasar como a la sección o a la sección eh, de preguntas y Ok, respuestas. ¿de No sé acuerdo? si Sí, alguien tenga alguna sí, sí. pregunta. Así es, José. Muchas gracias por el recordatorio. Gracias, Oscar, José, por su participación. La verdad me Gracias. encantó cómo fueron abordando desde diferentes puntos, ¿no? Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. Voy a comenzar con la primera. Y nos preguntan, ¿qué cargas de trabajo se recomiendan pasar a la nube privada? Si me permites tomar la palabra, José, rápidamente. Vas. Gracias. Sí, también hay como ciertos, voy a mencionarlo así, mitos de que algunas cargas se pueden, discúlpenme, algunas cargas se pueden subir y otras no tantos. Creo que, insisto, vuelvo al mismo punto, va a depender de cada negocio. Eh, Hay algunas cargas que no por un elemento técnico se limitan a subirse, sino es por un elemento más de negocio, financiero o incluso regulatorio, ¿no? Yo, sin sonar como muy arrojado, diría que prácticamente cualquier carga es susceptible a moverse a la nube, porque, insisto, no se trata de me voy a un espacio, sino es cómo voy a operar ahora. La nube es un modelo de cómo hacer TI, de cómo opero. No es un modelo de hacia dónde me voy, hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. No, es cómo voy a operar. Entonces, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué le quiero dar al negocio? Y con base en eso puedo decidir. Insisto, al menos cualquier carga es susceptible a analizarse para llevar a la nube. Yo creo que ese sería mi mensaje, pero no sé, José, ¿tú qué opinas? Yo opino exactamente lo mismo, Oscar. Creo que en ese sentido estamos con el mismo pensamiento. Todo es susceptible, pero hagamos un plan que nos defina el riesgo de esa migración y la factibilidad de la migración. Y con eso ya vamos a tener elementos y herramientas de valor para tomar esa decisión. De otro modo va a ser arrojarse al vacío y eso finalmente no nos va a ayudar en lo absoluto. Entonces, sí, yo creo que todo es susceptible, depende de cada uno de los riesgos que nosotros veamos y que tomemos decisiones informadas. Excelente. Gracias por la respuesta. De hecho, tenemos otra pregunta. Aquí Luis nos pregunta, ¿cuál tipo de licencia se puede usar en un modelo de Bring Your Own License? Muy Sí, bien, ahí José tiene mucha experiencia. Te robo la palabra rápido, José. pues José no se ha mucha metido muchísimo, experiencia, pero, se ha metido mucho ahí ese tema. pero, pero la respuesta es sencilla. Digamos que puedes traer casi, te podría decir que el 95% del licenciamiento que puedas tener. Sí, hay Incluso fabricantes que sí de repente tienen algunas restricción. eh, restricciones, gracias por la palabra, José. Sin embargo, ya lo dije hace un instante, desde hace mucho la nube es una realidad. Eh, Renovarse o morir, yo diría. Y entonces los mismos fabricantes de software
dicen, no, sí, adelante, ¿cómo te ayudo? Incluso hemos visto fabricantes que dicen, vamos a hacer un modelo de reconversión de licenciamiento para que ahora lo puedes utilizar en la nube. Algunos fabricantes incluso te dicen, puedes utilizar la licencia mientras estás haciendo el proceso de cambio a la nube, sin necesidad de pagarme un doble licenciamiento. No, a José le ha tocado. Entonces, la verdad que ya está muy, muy flexible en ese sentido. Sí, al principio nos costó mucho trabajo, pero hoy ya está muy flexible y prácticamente todas las licencias se puede Sí. trasladar. ¿Qué importa? Principalmente que estén vigentes, que estemos al corriente con el tema de soporte con el fabricante, y eso nos va a permitir hablar en ese sentido y decir y expresar la necesidad de movernos hacia la nube. De acuerdo. Y también pensando en cierto licenciamiento donde se vuelve compleja la conversación con el proveedor, donde nos dicen, no, no puedes mover esas licencias. También está el modelo de bare metal, que es como si ustedes compraran servidores nuevos y simplemente es una renovación tecnológica. Donde esté, pues eso no es relevante. Entonces, hay formas de darle la vuelta a esa conversación con contados proveedores que no nos permiten Ujú. hacer el modelo de traer su propia licencia, pero, pero en general, Luis, te podríamos decir que casi que lo que quieras lo puedes migrar hacia un modelo de nube privada. Y muchas gracias por la pregunta. Excelente. Y bueno, tenemos finalmente una última pregunta. Si ya tengo cargas en la nube pública, ¿cómo puedo obtener los beneficios de la nube privada? Wow, esa es una muy buena pregunta. Em, Se pueden obtener muchos beneficios de la nube privada, aun cuando estamos en un modelo de nube pública, definitivamente. Uno de los puntos más importantes que nosotros hemos visto están relacionados, por ejemplo, con lo que platicábamos hace un momento de conectividad. Tienes una nube pública o tienes varias nubes públicas. Me cuesta mucho implementar un Direct Connect o un Express Route. ¿Qué hago? Y la nube privada es una respuesta. Em, digamos que la integración que puede existir entre la nube pública y la nube privada es muy vasto. Y es muy vasto porque nos permite la nube privada ser muy flexibles a nivel de entrega de servicio, casi tanto como la nube pública. La diferencia sí está en la cantidad de servicios que puedes tener en la nube pública, que pueden ser bajo un modelo de paz. Pero cuando necesitas, por ejemplo, que lo platicamos hace un momento, un DRP, pues ese DRP, tú finalmente puedes desplegarlo en una nube privada y ponerlo a interactuar con una nube pública. Y ese es el tipo de pensamiento donde hay que ser creativos y donde, y perdona aquí lanzar el mensaje, pero Rackspace lo hace muy bien siendo consultivo. Y yo creo que ese es el chiste de ser agnóstico, eh, por donde más le convenga al cliente. Y ahí es donde creo que podemos hacerlo muy bien, podemos tener un modelo híbrido, que de pronto se podría hacer otro tema en un Coffee Talk adicional de la nube híbrida, y cómo eso nos va a generar muchísimos beneficios, que vuelve siempre a lo mismo, ¿no? Operación y finanzas. Y finalmente, resultados al negocio. No sé, Oscar, tú ahí qué opines, pero Sí, esa es mi opinión. estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y quizá contestando de una manera específica a la pregunta. Hoy nosotros ha surgido una necesidad de varios de nuestros clientes que utilizan nube pública y que me dicen, oye, yo estoy utilizando nube pública, pero por X o Y razón, no solamente utilizo una, sino utilizo dos. Pero ¿qué ocurre con los datos? De repente estar moviendo datos entre nubes públicas, pues no es lo mejor y además me genera un costo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y como bien dijiste, quizá como comercial en Rackspace Technology, pues funcionamos como un pivote. Entonces, en una nube privada tenemos un almacén de datos que justamente nos permite que, o le permite a nuestros clientes que esos datos puedan ser utilizados por la nube A o por la nube B, pero siempre residiendo en una nube privada, de tal forma que podemos mitigar esos altos pues costos que de repente a algunos clientes les han sucedido por estar moviendo datos entre nubes públicas, ¿no? Nosotros funcionamos como un pivote en una nube privada
y entonces ellos pueden seguir sacando ventaja de los servicios que corren en las diferentes nubes públicas, pero al mismo tiempo reduciendo pues, esos costos que se generan alrededor de. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, creo que con este último punto y pregunta, muchas gracias, pues finalizamos la sesión. No sé si los Así es. organizadores quieran comentar algo ya para terminar. Listo, sí, muchas gracias nuevamente. Gracias, Oscar, José, por el tiempo dedicado. De parte de nuestra Gracias. audiencia tuvimos varios comentarios de mucho valor que nos compartieron en el chat. Los estaremos compartiendo con nuestros speakers para seguir creciendo esta conversación. Gracias a toda nuestra audiencia por su interacción. Si quieren saber más sobre la nube privada, conocer más de nuestras soluciones o platicar con un experto, los invitamos a escanear el código QR que precisamente está apareciendo ahorita en pantalla. Los llevará a un breve formulario para que nos podamos poner en contacto con ustedes. Nos encantará invitarles un café. Nuevamente les agradecemos el tiempo a todos. Les recordamos que podrán encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube, Rackspace Latam, y aprovechamos para contarles de nuestro podcast Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. Lo encuentran en todas las plataformas de audio. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.